para mí era muy importante tener una novia nueva. Es decir, yo ya había tenido 2 relaciones y había sido muy difícil para mí terminarlas. Y porque yo desde que me convertí al Señor, yo quería tener una sola novia, ¿sí? Y ya llevaba 2. Entonces, para mí era muy difícil volverme a noviar y pensar... La bendiga. Dios les bendiga. Ay, señor. Dios les bendiga. Oiga, pero usted, ¿cuál era el volterete, hombre? Muchos percances. Oiga, bienvenidos, bienvenidos. Muchas gracias, hermanos, por la invitación. Dios les bendiga. Amén. Vamos a ver por acá si lo escuchamos un poquito mejor. Entonces tenemos a Eleazar y tenemos también a Luisa, nuestros hermanos. ¿En qué parte están ustedes? Medellín. Ah, ustedes están en Medellín. Sí, señor, vivimos por acá por la ciudad de Medellín, por la gracia de Dios. ¿Y quién es el paisa? Entre paisa y costeña. Bueno, salúdennos. ¿Cómo están? Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Bueno, agradecido con Dios por la oportunidad, con ustedes también por la invitación. Bueno, un saludo muy especial a todas las personas, a los hermanos pues que están conectados. Y bueno, aquí estamos para ser bendecidos y también para ser de bendición. Bueno, Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Luisa. Queremos pedirles disculpas porque lo que pasó ahora fue que estábamos conectados, pero desde la librería. Entonces le estábamos escribiendo, pero era desde la librería y no desde el Instagram personal de nosotros. Pero bueno, gracias a Dios ya estamos conectados. Bueno, qué gusto compartir con ustedes, hermanos. Un saludo a todos los hermanos que nos ven, a todos los amigos, a todas las personas que se conectan. Y como decía mi esposo, esperamos esta noche ser bendecidos y ser de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Amén. Nos da mucho gusto tenerles. Nos gusta siempre extractar de nuestros invitados lo que más podamos. Entonces, queremos con ustedes iniciar desde el principio. La risa de ellos. Bueno, está bien, hermano. Pues bueno, entonces empecemos. ¿Cómo inició la historia de ustedes? Bueno, la verdad, yo fui la que lo miré primero. Yo lo miré primero, él siempre ha sido un hombre muy serio, entonces ni la hora me daba. Sí. Entonces, sí, yo lo vi primero, pero en silencio, obviamente, pues empecé a analizarlo, pues como pues su servicio a Dios, su relación con su mamá, pues aunque la tuviera lejos, el trato con los hermanos. Los dos estábamos en escuela dominical y yo veía pues cómo él se relacionaba con los niños y bueno, pues su pasión por servir a Dios me llamó muchísimo la atención y obviamente es un hombre muy atractivo, entonces esas dos cosas, entonces yo empecé a orar pues calladita y como yo vi que él no, ni la hora ni nada, entonces pues yo no le decía nada tampoco, sino que empecé a orar como 4 meses, no, como sola, y él iba a la casa, pero siempre iba a prestar pues la moto de mi papá y no verme a mí ni nada. Él era el chico difícil. Él era el chico difícil. Entonces una vez pues a mí se me salió y yo le dije, hermano, es que usted siempre viene a prestar la moto de mi papá. Entonces ya desde ahí, todo así como en silencio orando y ya no le dije nada, nunca me le confesé ni nada, pues todo así en oración. Bueno, hermano, no. Bueno, ¿cómo fue? Mire, ella llegó, yo llegué a mi... Hermanos, disculpen, ¿puede alguno de los dos hacer este ejercicio, meter un hombro detrás del otro? Para que se vean las dos caritas. Para que puedan quedar dentro del plano. Si no van a quedar por fuera. Así, es así. Bueno, hermanos, no. Yo llegué a la ciudad de Medellín en febrero del 2017, pues por causa de trabajo, ¿sí o no? Y ella llegó ese mismo año, pero en noviembre.
Me acuerdo yo, bueno, gracias a Dios, nosotros nos congregamos en la iglesia Moravia, en el barrio Moravia, acá en la ciudad de Medellín. Y bueno, la iglesia es de mucha bendición. Entonces, cuando llegó ella, me acuerdo que el pastor la presenta, ella tenía 21 años. Entonces, el pastor la presentó y él, era el hermano Arquímedes, que ya partió pues para estar en la presencia del Señor, pastor Arquímedes Guerrero. Ajá. Y entonces la presentó de una manera pues muy bonita. Y entonces a mí me llamó la atención pues su testimonio. Ella acababa de llegar pues de la ciudad de Cartagena. Su testimonio, y yo dije dentro de sí, yo, buena muchacha. Dije, buena muchacha, pero de pronto mi manera de pensar decía que estaba muy niña, que apenas tenía 21 años, y dije, está muy niña y es muy pequeña. Perdón, ¿usted cuántos tenía? 25. No, esa era pues como mi manera de pensar. Ajá. Esa era mi manera de pensar. Entonces ya, pues la presentó normal. Ya al año siguiente, por la gracia de Dios, comencé a trabajar en la directiva de jóvenes. Y ya uno estaba pues como pendiente, y también en la directiva de evangelismo. Entonces noté que a ella le gustaba el evangelismo, entonces la comencé como a invitar pues, para que me acompañara. Así pues yo así invitaba pues, a varias personas. Y ya pues fue como, pues en cierto tiempo inicié como a notar cierta cosa, como que cierta empatía y todo. Entonces me puse muy serio, porque pues hay que ser serios, ¿no? Pero ya para... Pero, perdón. ¿Qué es ponerse serio? Pues, ¿cómo le digo? Uno nota que uno no le es indiferente a una persona, entonces hay que tener mucho cuidado con los sentimientos de la otra persona, ¿sí o no? Porque hay casos en los cuales las personas se colocan esa ilusionar, ¿sí o no? Pero realmente no tienen claro si quieren estar con esa persona o no, ¿sí o no? Entonces yo con ese tema, pues me puse muy serio, el tema bien como de cuidar los sentimientos de ella y todo. Y ya pues fue como para después de, ¿qué? Sí, después de unos meses que ya me puse a orar también y le dije al Señor que me quería una oportunidad con ella. Eso sí, gracias a Dios que nunca me dijo nada porque a mí no me gustaba eso. A mí no me gustaba pues que alguien se me acercara a una mujer y me dijera algo, no me gustaba. Y eso permitió que yo, pues cuando le propuse que oráramos para ver si era la voluntad del Señor, pudiera tener un detalle con ella. Me acuerdo que le llevé flores. Pero primero hablé con el pastor, le dije a mi pastor pues, que tenía pensado hablar con la hermana para ver si era la voluntad de Dios. El pastor lo aprobó. Luego hablé con ella, le hice pues el detalle y ya luego hablé con el papá que íbamos a estar orando y así. Y ya pues al corto tiempo le pedí ya noviazgo formal y así comenzó pues como la historia de la relación. Pero yo creo que el principio, hermano, se basa en que, o sea, las migraciones hacen parte del proceso de Dios. O sea, él estaba por allá, por Chocó y yo en Cartagena, y la verdad yo no me quería venir de Cartagena porque hay mucha gente que amo y el servicio a Dios. O sea, yo quería estar en Cartagena, entonces yo le decía al Señor, pues, que no, pero bueno, el Señor me permitió llegar a Cartagena en el 2017, ya él estaba acá y ahí fue pues como nos conocimos, pero fue en ese proceso de migración que Dios nos trajo a cada uno, pues de donde estábamos hasta acá, y así empezó. Bueno, preguntas. ¿Y cuánto tiempo tardó ese lapso entre la llegada de Luisa hasta el momento en que ya te decides a proponerle orar? Casi el año y medio más o menos. ¿Año y medio? Sí, señor, casi el año y medio, sino que al principio Listo. la presentan, ¿sí o no? Pero no surgió nada. No, dilo de frente, no me gustó. No. No, lo que pasa es que yo soy pequeña de estatura, entonces yo me veo muy niña. Incluso siempre nos preguntan, pues, incluso cuando estamos con mi niña, que si yo soy la hermana o algo, entonces él decía, no, es que es muy niña para mí. Entonces, y como tenía 21 años y con la cara así como de niña, entonces, y él que se ve así grande porque él es grande, entonces... Bueno, pero ¿te gustó o no te gustó? Sí, o sea, cuando la presentaron, algunos hermanos decían, está bonita la costeñita, así decían. Dice, Sí, está bonita la costeñita.
No, hermano, le voy a comentar. Lo que pasa es que, mire, yo tenía un año, iba para el año de venir del Chocó. Y por costumbre, por cultura, mi corazón está más inclinado a A la conseguir las cosas en el negramenta. Chocó. Sí, A no, la estaba más... negramenta, Elo. Sí, Entonces mi Ya, corazón ya, está más vamos inclinado. entendiendo. él quería una hermana del Chocó. Entonces sí, entonces ¿Qué, mi qué, corazón qué, está más Luisa, inclinado qué? ya. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dijo Luisa? Que él quería una hermana del Chocó. No Ok. quería que fuera paisa, sino Bueno. que quería, como dice el hermano, la negramenta. ¿Y ahí había negramenta en la iglesia? ¿Femeninas? Sí, Ay, sí, ay, sí, había, ay, 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 ¿no? ay. Aquí, No, aquí venimos a hablar porque entonces es fue que la como eso. historia es Y así. no, lo que pasa, La- hermano, también es que yo me daba el tiempo. Es decir, yo no llegaba, yo tenía apenas un año en la iglesia en Moravia, entonces yo no llegaba inmediatamente y yo tengo que conseguir novia, no, yo me daba un tiempo, o sea, yo no, nunca no, fui no. acelerado. Bueno, pero espérate, no nos vamos a desviar de lo que estamos diciendo. O sea que ahí había una muchacha que te llamaba la atención antes que No, Luisa. no, en la iglesia de Moravia no, en la iglesia de Moravia No, no. ojo que aquí hay gente de Moravia y empiezan a Sí, bombardear. señor. Aquí no, la gente nos No, empieza pero a no, escribir. no. Pero realmente, hermano, no era esa la razón. Era como le decía, yo tenía mi corazón como inclinado a que quería casarme con una chocuana. Ya. Y es más, Dígalo, confiéselo aquí. Aquí En la además, venimos a hasta hablar. ese 2007 había una persona que me gustaba de allá, una hermana que me gustaba de allá, pero bueno, ya después del tiempo, incluso como le digo, es que ya yo, como que bueno, yo ya no estoy en el Chocó, es que eran muchos filtros. O sea, yo decía, ya no estoy en el Chocó, yo ya no estoy allá para ver cómo se comporta la hermana. Entonces yo me dije a mí mismo, es mejor pues conseguir por acá que conseguir a alguien en el Chocó donde no puedo ni ver ni analizar cómo es la hermana. El hermano lo descubrió. Muy bien. Entonces, Tiene experiencia. Que, pero fue es así. que esas historias así tan facilitan. Miren. O sea, Eleazar llegó a Medellín con una negrita en el corazón. Bueno, nosotros, entre nosotros, eso no es peyorativo, ¿no? A mí, por lo menos, mis amigos de confianza me dicen negro. Amén, así es. Hay que hacer la Lo que, aclaración porque lo hoy que, en día. lo que pasa es que aquí es ofensivo, ¿no? Si uno dice afuera en inglés esa expresión, aunque se lo diga a un moreno, si yo no soy cercano a él, puede ser agresivo. Claro, Pero entre nosotros, como somos de la misma idiosincrasia, no hay problema. con amor. Entonces, Eleazar llegó con una negrita en el corazón. Y el hombre dijo, no, pero eso a punta de WhatsApp, a punta de llamadita. No, 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 yo quiero tenerla aquí cerquita. Controladita, controladita. Señor. Es que todo negro es cosa seria, mano. Ahí entre colegas no entendemos. No, sí, entonces fue así. Entonces, yo digo bueno. Pero si yo hubo quiero esa saber es cómo, predisposición, perdón, para avanzar ahí. Yo quiero saber cómo despachaste a la hermanita. ¿Qué le cuento? ¿cómo ya comenzamos la relación? ¿Cómo despachaste a la hermana de allá? O sea, ¿cómo te tocó cortar con Ah, no, eso? Es lo que se pide de la intro. Yo llegué, pues, no era que yo estaba con ella, no, sino que me llamaba la atención, ¿sí o no? No, y yo quise, pero la que no quiso fue la hermana. Ahí van apareciendo las llaves, van apareciendo. Sí. Un saludo a la hermana que dijo no, se lo perdió. A la hermana en la Cascorba en Quibdó, Chocó. Vea. Ay, 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 ay. Bueno, bueno. Esta cosa es tremenda. Toma agua, Eleazar, toma agua. Toma agüita, toma. Un saludo para la hermanita, que muchas gracias, dice atentamente Luisa. Muy bien. La gente es tremenda, Dios mío. Entonces, bueno, después de eso fue la predisposición, como le decía, yo no era acelerado y yo me quería dar el tiempo pues para analizar pues algunas Las situaciones.
y todo. Y ya después de tiempo fue que noté que yo no era indiferente a ella, muy especial. O Y sea, bueno, pero hubo te dolió el corazón y necesitaste tiempo para, digamos, para sanar. asimilar que la hermana no te aceptó. pensé que yo soy de proceso, ¿sí o no? Ahí uno está un gusto, ¿sí o no? Está el gusto y bueno, en ese tiempo simplemente era la intención de ver, de orar, ¿sí o no? Porque siempre, pues lo primero que yo tenía en cuenta era primero orar. Entonces, era así como la intención de que no conocía más nadie que me generara confianza y que mi misma predisposición a casarme con alguien de allá de mi tierra, y como bueno, ahora no es alguien de la tierra, nada. Entonces yo ya decidí calmarme, yo pues, pues, tranquilizarme normal y ya, y esperar en Dios. O sea que sí te dolió un poquito. No. Eso es sí, No, sí, porque no pero no había, lo voy a pues, decir. Sí, pero no le vamos a dar crédito. no era un gusto, o sea, era un gusto, pero no era pesa como tal. O sea, no tenía una relación, sino que él No era una solamente estaba relación. orando. Teníamos una amistad Es y que no necesariamente tiene que haber relación. A veces uno, bueno, hablando en mi caso antes de casarme, uno se fijaba en alguien y si quería algo y si no funcionaba por allá, si dejaba de adelantar eso, el corazoncito le dolía cuando no funcionaba. Claro, Es normal. claro, claro. Pero al negro no. no, es que No, era a ellos como no les duele, a ellos no les duele. no, mi amor, no, es que no, para que uno también se va a colocar. Se están poniendo muy nerviosos. No, es que pensé que la entrevista iba a hacer con ella y terminó siendo conmigo. Pero no, sí, fue eso, fue la misma predisposición que pues no permitió como en el principio como que uno pues me fijara en alguien de acá, ¿sí o no? Porque es que en Moravia también antes que ellas llegaran, habían también otras hermanas, ¿sí o no? Pero no, a mí una vez incluso me preguntaron que si yo no le había dicho, que si no me gustaba alguna hermana, que si o que si no le había dicho algo a alguien, que mirar aquí, que mirar allá. Y yo pues, me colocaba, pues sonreía, pero hasta ahí ya no más. Que si a mí me gustaban blancas o morenas. Pues una vez por molestarla a ella, sí dije que la morena, y ella se puso así toda maluca, pero yo ya sabía. Pero fue por molestarla. Psicología inversa. Le dije que yo pensaba que me casaba con una chocuana o una costeña. Y esa mujer abrió los ojos, pero ya eso era intencionada por molestarla. A ver, cuéntanos esa experiencia, Luisa. ¿Cuál? La de cuando él quería una hermana del Chocó. Las hermanas del Chocó saben que las amo muchísimo, me parecen súper hermosas. Bueno, él llegaba a la casa, ¿cierto? Pero que pongas la cara en la cámara para verle la cara. Listo, por favor. Hay que repetir. Bueno, él llegaba a la casa, no, pues él siempre decía que le gustaban las hermanas. Porque él era amigo de mi papá, no mío. Entonces, uno siempre, pues, cuando iba hablaba de eso, que a él le gustaban, pues, como las hermanas de allá, todo, o sea, todo porque él ama, pues, como su cultura, ¿cierto? Y eso es, o sea, normal. Claro. Entonces, siempre lo golpea a uno, y más cuando uno le gusta una persona, ¿cierto? Porque Claro. pues llegar las cosas y las cosas son como son. Entonces no siempre llegaba y para qué, yo siempre me ponía muy triste, pero siempre orando. Entonces ya después dijo lo que él decía, que ya abrió la puerta y ya decía que una del Chocó, una de la costa. Entonces como yo venía de Cartagena, yo dije, ¡aleluya! Ese día, mejor dicho, hubo bendición para Luisa. Pero lo que pasa es que en Cartagena también hay morenas igual que las que tenemos en el Chocó. Esas dos regiones de nuestro país que son bellísimas. Sí, y yo una vez me molesté. ¿Cómo fue? No, cuando dije eso, ella abrió los ojos así. Ella hizo así y se sorprendió de que yo hubiese dicho que con una
costeña o con una chocuana, porque ella es paisa, en realidad ella vivió mucho tiempo en Cartagena, pero en realidad ella es paisa. Entonces ella esa vez, ella abrió los ojos, se sorprendió de lo que yo dije, pero yo era pues como por molestar y ya. Muy bien, entonces ya ustedes se proponen, ¿cómo fue ese momento en el que Eleazar se acerca a Luisa y le dice, bueno, me gustaría, bla, bla, bla? ¿Cómo fue ese día? El 1 de enero del 2018. Pero antes del regalo por la ventana. ¿Qué fue lo que te tocó? A cuenta de eso. Ah, bueno. Resulta que yo iba orando, pues en silencio, pero como la fe sin obra es muerta, entonces yo cada vez que iba a alguna parte, yo le guardaba un detallito, pero yo no se lo entregaba. Yo lo metía en una bolsa negra, entonces yo siempre, no sé, iba por el centro y veía algo bonito para él y yo lo guardaba. Pues nunca se lo entregaba, sino que lo guardaba. Entonces un día él me acompañó pues hasta afuera de mi casa y pues ya se bajó las escaleras y yo por las escaleras, incluso había ido en octubre a un viaje con los hermanos y de allá le traje un detalle y bueno, por las escaleras cuando él bajó yo le dije, hermano Elías, le regalo, ¡pum! Y le tiré la bolsita negra y ahí tenía todos los regalitos. Entonces él llegó a la casa y vio eso y vio pues que yo en esa fecha había ido con los hermanos hace tiempo ese paseo, entonces eso le movió a él como que mucho el corazón. Y ahí ¿Los detallitos tenían fecha de cuando los compraba? Eso era un paseo que programaron algunos hermanos ahí en la iglesia en octubre, ¿sí o no? En octubre, entonces ella estuvo a la por costa, allá. Tolú. Fue en Tolú. Fue en Tolú. Entonces, ella a su vez, después del 15 de diciembre, yo la acompañé hasta su casa. Ese día yo decía, Señor, ¿será que la acompaño? Yo la voy a acompañar porque después para mandarla sola, entonces la acompañé. No hablamos mucho tiempo, entonces bueno, hermana, Dios le bendiga. Y ya, entonces ella entró a la casa rápido y sacó la bolsita de hermano Eleazar y me la tiró. Yo no la abrí, sino que me fui hasta la casa. Como de película. Sino que me fui hasta la casa. Es que, Me fui hasta la casa normal y llegué a la casa ya y entonces ella mira el detalle y era un llavero de caracol. Era un llavero de caracol. Y entonces yo una vez me dijo, lo tiene desde octubre. Entonces eso a mí me impactó bastante. Y el Señor empezó a orar. Lo tiene desde octubre. Para mí ese detalle fue muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces ya yo comencé pues como a orar primero y ya para el 1 de enero del 2000. Yo le voy a decir a ella el 30 de enero, pero por alguna el 30 de diciembre, perdón, por algunas razones no se pudo, entonces ya tocó el 1 de enero. Fue donde yo acabo de hacer una especialización en manejo de TIC. Entonces le hice un jueguito de una aplicación que aprendí a manejar, un jueguito donde le decía que ella era una mujer muy hermosa e interesante. Espérate, amor, perdón, era como una sopa de letras, entonces yo tenía que descubrir, pues ese día llegó a la casa, como película así, y que hacer un helado para todos, todo romántico. Y cuando finaliza, que se vea, no me acuerdo. Que ponga la cara, mueve la cara para adentro. No, estaba el papá, una amiga de ella, y entonces yo hice una ensalada de frutas ese día. Sí. Así se conquista, con ensalada de frutos y helado. Entonces, bueno, él sacó el computador y hermana Luisa, venga, era una sopa de letras, la verdad, aunque la verdad yo en ese momento ya estaba, era como un poquito pues como triste, ¿cierto? Porque uno a veces se siente así por todo ya. Incluso le dije a una amiga, ay no, yo me voy a dar por vencida porque él nada. Entonces ese día sacó el computador y era pues algo fantástico, era una sopa de letras y yo, pero ¿qué voy a buscar acá? ¿Qué? Así ya. Y él empezó a decirme, descubra la palabra. Entonces decía, eres una mujer muy hermosa, algo interesante. Y yo, wow, esto se puso bueno. No, sí, entonces... Señora, está respondiendo. Ajá. Y yo casi hablo en lenguas ahí. Pues yo le decía, ¿verdad? Yo le hice la sopa de letras de esa manera. De la preparé pues ahí en la casa, en el portátil que tenía. Y ya bajé también le traje un ramo de flores. Entonces le puse ahí que ella buscara pues como por eres, pues estaba ahí el texto, ¿no? Y ya entonces pues le dije las mismas palabras y entonces ya le propuse que oráramos. Así fue que comenzó. Ah, sí. O sea, que
lo que pasaba? Ella había sido muy especial conmigo, yo había sido algo serio, entonces yo sentía que tenía que buscar una forma de ser más especial aún. Es que dejen jugar al moreno. Entonces sí, no podía ser así como simple, como llegar, bueno hermano, oremos y ya, no, yo no quería no, quería tener papel de conquista, es decir, a pesar de que sabía que ella tenía un gusto hacia mí, yo quería tener papel de conquistarla, como le decía, hablar con el pastor, de hablar con el papá, porque así me enseñaron y así me gustaba, así me gustó. Y Luisa, ¿qué sentiste? Cuéntanos, que se acabó, él se fue, y cómo quedaste, qué se te vino al corazón. Yo respiré, dije, se acabó el sufrimiento. No, pues Acabaron los dolorosos. como mujer me sentí súper bien, ¿cierto? Porque pues ese detalle es como que Dios diciendo, mira, te recompenso pues como esas oraciones, como esos momentos de frustración, porque en todas las relaciones hay eso. Entonces como yo sentí que Dios me estaba respondiendo. Entonces, para mí como mujer me sentí súper bien. En la parte espiritual, como cristiana, sentí que Dios me abrazó, me respondió. ¿Qué te hacía pensar que Eleazar podía ser el hombre que Dios tenía para ti? Su forma de ser, como sus características, o sea, la verdad yo nunca le planteé a Dios un tipo de hombre, no, yo simplemente le decía, Señor, que me guste y que te ame a ti, ¿cierto? Que se le vea pues como esa gracia. Y en él, después de tanto el sufrimiento, yo vi que el hombre pues me amaba y bueno, yo lo vi, me pareció muy bonito y le di ese servicio a Dios. Esas dos cosas eran las únicas que yo le pedí a Dios, que me gustara y que fuera un hombre pues entregado a él en todo. Eso fue lo que más. A nosotros nos gusta decir en Creciendo Juntos eso. A veces hablamos de la manera como pensamos, y siempre decimos, si nos tocara decirle a un hijo nuestro cómo debería elegir a alguien, cuál sería la oración. Nosotros les decimos, una persona que ame a Dios, que tenga ganas de salir adelante. Yo creo que lo demás se va edificando, porque si uno ama a Dios, Dios lo pule a uno, le enseña, le muestra, y si uno tiene esa actitud de salir hacia adelante. ¿Quién es Jessica? Por ahí dice que él la tenía Me tenía sufriendo. Es una amiga. Ahora espero que le escriban a él en la noche. No, yo soy una amiga allá en Chocó, de la iglesia, la octava, la Cascorba en el Chocó. Esa amiguita que uno no quiere que aparezcan en un en vivo. Jessica, por favor, contrólate. No vayas a hacer que este hombre duerma en el sofá hoy. No, Jessica me quiere mucho y nos quiere mucho a los dos. Dice afuera. Jessica nos quiere mucho a los dos. Y ella es la cuñada también. Bueno, entonces, qué bueno aquí poder decir lo siguiente, y es que en nuestra etapa previa al noviazgo y con miras al matrimonio, qué hermoso es. ¿Qué pasó? No. Que dice, en este tiempo se ha perdido el hablar con el pastor y con los papás, y al hacerlo es lastimosamente algo anticuado. ¿Cómo sería entonces? Bueno, eso no deja de ser anticuado, bueno, es que muchas de las cosas que nosotros hacemos vienen de atrás, no son inventos nuevos. Lo importante es que nos funcionan. Mira, aquí hay un ejemplo. Yo a los 33 años, una vez que tuve el primer contacto con mi esposa, fui a hablar con mi pastor. Luego hablé con el pastor de ella, luego lo propio hizo mi esposa. Es que
lo hemos dicho en Creciendo Juntos muchas veces, pero quiero decir esto y volver a donde estábamos, que es vital, porque los pastores ven, tienen una visual por encima de la visual que tiene una oveja. La oveja siempre tiene una capacidad de visualización mucho más baja por su naturaleza de oveja. Amén. El consejo pastoral, la instrucción pastoral, la orientación pastoral es muy saludable. Ahora sí, entonces. Bueno, lo que estaba diciendo, ¿tú te acuerdas de lo que estaba diciendo? No, que estábamos diciendo. Sí, por eso no nos gusta leer mucho cuando estamos aquí en el envío. No, que si tuviésemos un hijo le recomendaríamos. Le recomendaríamos eso. Y cuando uno se esfuerza por llevar ese deseo primero a la presencia de Dios y dejar que Él se encargue los detalles, Dios siempre lo sorprende. Porque yo estoy seguro que Luisa hoy ve al esposo y dice, no, Dios se pasó conmigo. ¿Sí o no? Sí. Claro. Claro, y quiero decir, Dios excede la expectativa de uno. Aunque te rías, es verdad. No se lo creo que. Claro, uno siente que Dios realmente lo sorprende a uno cuando uno deposita eso en Él. Amén, amén. Así es, eso sí es de ahí. Y no, y que Dios, que el Señor sea el centro en todo, ¿no? Que Dios esté ahí. Si uno, por ejemplo, pasaba algo, si uno, con el pastor que me bautizó a mí, el hermano José Rivas, y la persona llegaba y le decía a él que estaba pues mirando a alguien, él le daba el consejo. Pero si ya llegaba, cuando ya tenía su relación avanzada, le decía, estaremos orando. Así le estaremos orando. Mira, a las casi 250 personas que hay aquí, si su pastor le dice, estaremos orando, ojo, preste atención, eso no es por ahí. Exactamente, porque entonces si uno iba antes, al menos el pastor podía decirle algo, decirle, no, me parece un buen muchacho, una buena muchacha. Entonces eso era también depositar su confianza en Dios, porque sabemos que en la vida y en todos los procesos hay sus dificultades, sus altos, sus bajas. Entonces, pero uno sabe que uno se encomendó a Dios, que uno esperó en Dios. Por ejemplo, personalmente siento mucha satisfacción, pero luego para la gloria del Señor, porque yo esperé, o sea, yo sé, y yo cuando hablo yo sé que siempre esperé, yo sé que nunca me aceleré pues como por casarme ni nada por el estilo, y eso fue lo que me caracterizó a mí cuando estaba soltero, ¿no? Y sí, evidentemente Dios a través de nuestros procesos, ya ahorita en el matrimonio, me ha demostrado eso a mí en la experiencia que he tenido con el Señor, que Él está con nosotros y que nos va a ayudar en todo momento, ¿ves? Amén. Bueno, y entonces comienzan ustedes la relación. ¿En qué momento, cómo fue eso cuando ya se dijeron, bueno, y nosotros entonces... ¿El 1 de enero empiezan a orar o oficializan? Sí, ya oficial, comenzamos pues la relación. Y ya para el 3 de marzo, también luego hablé con el pastor de nuevo. Le dije, hermano, voy a ya pedirle noviazgo formalmente a la hermana. En ese entonces estaba en mi trabajo y llamé al papá, lo invité al trabajo a tomar un café. Le dije, le voy a pedir noviazgo a su hija. Le llamé así, me dijo, listo, hágale. Mi suegro es así. Sí, dígame rápido, él es así. Entonces ya le dije a él que yo iba a preparar algo en un restaurante, que la idea era que él me la llevara, pero sin que ella se diera de cuenta. Sino que ella pensara que iba a salir con él y ya, pero que se llevara la sorpresa cuando yo ya estuviera allá. Sino que ella es muy, ¿qué? Ya se la suele. Entonces, como el papá no supo cómo inventarle bien el cuento. Pero fue que, ay, arréglese rápido. Eso ahí, Sí, hermano ya esperando. Ay, vamos a comer, imagínense lo que le digo, colóquese bien bonita que vamos a comer con un amigo. Con un amigo que me presta la moto.
¿verdad? Entonces sí, entonces ya llegó allá, él la llevó y yo la estaba esperando afuera del restaurante. ¿Por qué? Porque yo ese día, bueno, por eso tomo esta invitación a este programa como voluntad de Dios, porque me acuerdo que para mí era muy importante mm, tener una novia nueva, es decir, yo ya había tenido 2 relaciones y había sido muy difícil para mí terminarlas. Y porque yo desde que me convertí al Señor, yo quería tener una sola novia, ¿sí? Y ya llevaba 2. Entonces, para mí era muy difícil volverme a noviar y La pensar. tercera es la vencida. Era muy difícil como que noviarme y que si eso no se daba, era muy duro. Entonces, yo me acuerdo que yo le Oye, pero a mí perdona que te interrumpa, pero a mí me da risa que uno está aquí muerto de la risa y el hombre con pura seriedad lo quiere callar a uno. A punta de seriedad lo quiere callar a uno. No, está bien, está bien. No, está bien. No, siga risa. ¿Verdad? Entonces sí. Entonces yo me acuerdo que yo hice una casa en Icopor. Yo mismo en la escuela dominical, yo era maestro de escuela dominical también, tenían ahí una máquina para cortar icopor. Entonces yo fui y la utilicé, hice con el icopor como una base y una especie de bloque y hice un techito y lo pinté y todo. Entonces, porque yo le quería transmitir una idea a ella y era que construyéramos la vida juntos. Entonces, sí, porque, ¿qué pasa? Que sea el caso que muchas veces la gente ya quiere a una persona, pues, o sea, muy arriba, ¿no? Económicamente o aún en el ámbito de la iglesia, que ya sea un super líder. Mejor dicho, o sea, son cosas que son importantes, pero que también las personas la pueden construir juntos. La quiere con casa, carro y beca. Exactamente. Entonces yo, sin nada de eso. entonces yo le quería proponer a ella como que ella colocaba un bloque y yo colocaba otro. Entonces colocamos la base. Yo me acuerdo que en la base escribí que era Dios. Entonces ella iba colocando el bloque, yo iba colocando el otro, y luego colocamos el techo y con una aguja, ¿no? Tratamos pues, de coserlo y todo. Hicimos la casita. Entonces hicimos la casita que yo le decía pues que así quería que construyéramos nuestra vida, el hogar. Entonces ya después, eso fue afuera del restaurante. Entonces ya entramos al restaurante donde pues, la mesa estaba a la reserva, un peluche que le regalé, que le colocamos como nombre Luel que quiere decir Luisa, Eleazar. Colocamos Luel y ahí ya estaba las flores también, otra vez flores, y la propuesta de que fuéramos novios y la copa para el brindis. La propuesta decía, ¿cómo es que la leíamos en esos días? Ahí la tenemos. No quiero decía, que- ¿quieres ser mi novia? Eso decía otra cosa. Quiero que seas mi novia. ¿Qué dices? Oye, pero eso parecía como si le fueras a poner el anillo. Claro. Luis, es que ¿vamos a ser novios o nos vamos a comprometer? No, es que es como le decía, hermano, Hermoso. ella ha sido muy especial conmigo y yo quería ser más especial aún. O sea, Tenía yo que quería, pagar todo eso. sí, yo quería sentir el proceso de conquista, de todo ese protocolo, de cómo se trata una mujer, porque ustedes saben, hermanos, todos esos recuerdos funcionan hoy en día. Hoy en día en el matrimonio y en el tiempo, cuando la persona vuelve atrás y mira todos esos momentos especiales, entonces yo pienso así. Entonces por eso es que yo en cada etapa hacía algo pues como especial. Y entonces ya cuando le fuiste a pedir el matrimonio, ¿ya fue con avioneta incluida o con el... la subió al pináculo de Medellín y le dijo, todo esto te lo voy a... Ah, sí, subió a un tercer piso, sí, subió a un Sí, tercer subí un piso. tercer piso. ¡Ah, sí! Bueno, pero ahorita nos la cuentan. Sí. Ahorita nos Sí, cuentan señor. esa parte. Queremos preguntarles algunas cosas. Una es, ustedes ya se comprometen. ¿Cómo fue? Me gustaría que nos contaran cada uno de ustedes ya cuando regresan a casa y ya mentalmente saben, porque saben que son novios, ¿no? El uno del otro y que a partir de ahí ya van a ser una pareja, porque generalmente a uno eso lo impacta,
¿no? Al menos a mí. Yo dije, uy, a partir de hoy tengo novia. ¿Cómo fue eso para ustedes? No, yo sí llegué a mi casa, en resumidas cuentas, me acuerdo, llegué, me tiré a la cama y dije, tengo novia, señor. Sí, Sí, decía, señor, o sea, para mí era tan importante, bueno, señor, ya tengo novia. Y otra vez la oración, permite, señor, que todo salga bien. ¿Sí o no? Que, señor, tú sabes lo que te pedí, que sea ella mi esposa. Porque, por ejemplo, para mí también era muy difícil hablar con los papás de ellas y también con mis papás, presentárselos. Porque incluso yo se lo presenté a ellos, porque ellos no viven en Medellín, ellos viven en Zaragoza, que es a 8 horas de Medellín, es también acá en Antioquia. Entonces ellos venían pasando, venían del Chocó, pero para Zaragoza. Entonces yo aproveché que ellos estaban aquí para presentárselas, pero ahí estábamos apenas orando. Pero ya se las había presentado, o sea, yo no quería presentarle a otra persona a mi papá ni a mi mamá, yo no quería. Entonces cuando yo ya le pido noviazgo, que ella me dice que sí, que ella llegó a la casa y era como, bueno, señor, ya tengo novia y a encomendar todo a Dios de nuevo, que todo saliera bien. Eso fue como el impacto ese día. ¿Y Luisa? Bueno, para mí fue como que, bueno, la verdad, yo esa noche no dormí. Yo no, como mujer no duermo, uno es como que todavía no se las cree, como que, uy, wow, o sea, yo la verdad me les fue súper bien, llegué a la casa, les escribí pues a mis familiares, les mandé las foticos, los hermanos de la directiva también, las amigas en Cartagena también. También Bomba. puse publicidad en El Tiempo, en Facebook. Yo les dije, se acabó el sufrimiento. Y ya, y así, y es, pues, espiritualmente, pues uno se siente bien, uno sí sabe que es una responsabilidad muy grande y que bueno, de pronto uno que viene a un hogar disfuncional, que de pronto no sabe pues manejar como las situaciones y todo eso, pero siempre hubieron muchas personas pues que nos aconsejaron, entonces uno siempre sentía nervio, alegría, eso era como un revolcón, un salpicón de emociones, de todo. Qué lindo, qué hermoso. Bueno, vamos a la mitad de la historia. Estamos ya en el noviazgo, pero generalmente en ese proceso, como hay cosas lindas, también hay cosas que son difíciles, ¿no? En Creciendo Juntos la hemos denominado la gran tribulación. Así que hablemos de esos momentos difíciles, cómo salieron de ellos y qué aprendieron. En la etapa del noviazgo, ¿cierto? Cuenta. Bueno, a ver. Pero Momentos difíciles, pues mucho, porque partiendo de que él vivía solo, un hombre independiente, y yo pues obviamente en casa con mamá, con papá, típica pues joven que salía del colegio, la media técnica, todo el día en el colegio, que pues si no era pues como esa mujer ordenada, sino más bien como desordenadita, y pues no, tampoco pues el hecho de que uno estaba por fuera todo el día, no, pues que cocinara, no, la verdad yo ni sabía cocinar, ¿cierto? Pero en el noviazgo. En el noviazgo, ajá, bueno, como esa etapa, la diferencia en que de dónde salimos cada uno, en que la falta de experiencia en la comunicación, pues como, a ver, ¿qué otra cosa así difícil que... Bueno, vuelvo y repito, como para mí era tan importante, yo era muy detallista en todo, ¿sí o no? Yo era muy pendiente del comportamiento y siempre he sido mucho del diálogo, de decirle que venga, que hablemos, ¿no? Entonces, una de las dificultades que ella tenía era que no sabía manejar algunas situaciones, pues por la misma, Pues en por la misma, comunicación. en la comunicación, por la misma madurez y todo eso. Entonces, eso hacía que ella de pronto se sintiera insegura en algunas, pues como en algunas situaciones y todo. Y entonces a mí me generaba dudas, ¿no? A mí me generaba bastante dudas, pero uno siempre pues como orando, pero también en el propósito de que, pues a mí ya me habían dicho de que ninguna persona es perfecta, ¿sí o no? Ninguna persona es perfecta, que igual manera uno va a conseguir algunos detalles. Entonces, yo también me enfoqué como en eso, en que aunque pudiera conocer algunos errores de ella, como pues también como hablarlos. Pero en Creciendo Juntos nos gusta hablar del problema porque ya lo superaron.
Y ahí, pues ustedes están viendo, hay una multitud aquí que nos está viendo y mañana van a ser miles y miles que seguramente están pasando por la misma situación que ustedes ya superaron con la ayuda del Señor. Cuéntenos eso, cómo lo superaron. No queremos entrar como a chismear, queremos entrar a aprender. Con el ánimo de aprender. No, y yo creo que, o sea, esta parte, yo creería que es mucho más importante pues como la historia bonita, porque, o sea, sí, es bonita la historia, pero sí tuvimos muchos inconvenientes. No, Lo que mucho decía mi no. esposo, pues lo que decía mi esposo en la comunicación. ¿Qué pasa? Que él es un hombre que le gusta sentarse, ¿cierto? Y hablar con la persona y hablar, y la verdad yo no, pues yo lo que me hago entender, y los errores que se cometían, sí, pues era pues prácticamente de que él le gustaba hablar todo, como así, y a mí no me gustaba. Pues, no sé si me hago entender, eso me parecía pues como Mucho rollo. sí, ajá, entonces que el hecho que también era pues como las personalidades son diferentes, porque él hacer un hombre serio y yo soy una mujer pues como más extrovertida, me gusta más pues como, sí, como, o sea, él interactúa más, pero yo soy más, pues más abierta. Entonces el hecho de que él fuera muy serio, ¿cierto? Eso al principio nos afectó mucho, porque pues obviamente yo quería hacer cosas y él no, entonces como esa parte, a ver, cosas como cuáles. No, sí, eso de que, pues hermano, a mí me gusta mucho hablarlo todo, o sea, hablarlo, Y es dialogarlo, y ella no tenía pues como esa habilidad, ¿sí? Entonces se tensionaba mucho a la hora de hablar algunos temas importantes. Entonces eso a mí me generaba pues bastante desconfianza. Y nos enojaba. Entonces yo tendía a repetirle el tema, sentémonos de nuevo, volvamos a hablar el tema y cómo lo vamos a manejar. Por ejemplo, también le daba consejos a ella, por ejemplo, yo le decía ya, usted tiene que tranquilizarse. Es decir, hubo un momento en la relación, en el noviazgo, no sé si ella era la líder de escuela dominical en la iglesia. Entonces, hubo un momento que no la sentí como muy motivada en la relación, ¿sí o no? Entonces yo ya me le acerqué, le dije que qué pasaba, que cómo se sentía, entonces ya todo el tiempo me decía que bien, que todo bien. O sea, para que ella nunca debo ser especial, nunca. Mes a mes, el 3 de abril, el 3 de mayo, el 3 de junio, todos los meses en el noviazgo hubieron detalles, todos los meses. Entonces sí hubo una etapa en la que le sentí pues como su bajón porque ella venía muy especial y todo eso, entonces yo me preocupé porque yo ya estaba con todas, o sea, yo ya estaba con todos mis pensamientos, todo mi ser dedicado pues en el enfoque de que todo saliera bien en la relación. Entonces ella tuvo un bajón. Entonces yo sentí que tenía un bajón, perdón. Entonces la sentaba a hablar y ella me decía que todo bien, que no pasaba nada, pero ya no es mucho de charlar. Y era de verdad, todo estaba bien porque cuando le pedí pues el matrimonio no hubo ningún inconveniente ni nada. Y sí, ya la verdad ya estamos muy enamorados. O sea, ya en esa época estábamos muy enamorados, sino que yo, por mi personalidad, pues, es que era que pronto, Tal vez, a ver, vamos a ver al ver el cambio me sentí como, a ver si estamos entendiendo. Tú eres más metódico. sí. Tú eres del ABC. Vamos a poner, ¿te iba bien en matemática? Sí. Entonces es más geométrico. Coloquialmente cuadriculado. Sí, entonces es de senté, vamos a cuadrar acá. Y ella era como el papá. ¡Vamos! ¡Ey, ey, y era la del alma de la fiesta. Entonces, Sí, exactamente fue eso. O sea, uno veía que uno va madurando, uno analiza y uno se da cuenta que no eran cosas de ninguna mala costumbre, ninguna mala intención, nada. Es simplemente que mi forma de ser es esa, ¿sí o no? Entonces, como me exijo tanto, entonces así uno tiende también a hacer. Entonces, fue como eso y ya, pero ya después, como le digo, cuando le pedí matrimonio, todo bien, incluso en el matrimonio y todo. O sea, el problema que se ve mucho en el noviazgo es que mi esposo tendía mucho a ser perfeccionista. Y la verdad, yo no soy pues, al detalle no. Entonces, eso generaba un choque, ¿cierto? Entonces,
O sea, aparte de que generaba el choque y él quería sentarse a hablar y a dialogar, yo pues sí, sentémonos, pero si ya no tiene, ya eso tiene solución, ya, así, pues así como que solucionémoslo ya. Pero él iba a la parte de atrás, volvía. Entonces, ese tema incluso al principio del matrimonio nos fue muy duro, porque él lo irá contando, el hecho de que si tú quieres ser perfecto, pues o perfeccionista en algunas cosas de tu vida, exigirte a ti se puede, pero entender y comprender que la otra persona no. Entonces, ese fue el problema que más nos sostuvo. Sí, ella era una muchacha, es decir, miren, ustedes miran a las amigas de ella que a propósito nos están visitando acá en la casa. ¿Y así? Y son ¿Están así. ahí? ¿Están ahí? No, ya nos salieron porque de pronto pasarnos aquí, porque mira, no tenemos la niña aquí precisamente porque la niña de nosotros es bastante activa, entonces no nos dejaría en la... Entonces ella está por allá con ella, están en la casa de la tía. Entonces yo le conocí también a sus amigas y sí, eran tres jóvenes. Además, mi esposa era la mayor y tenía 21 o 22 años y ella era la mayor. ¿Cómo la ves? Ya no soy. No, sí, es la mayor que ella. Entonces sí, ellas todas son así. Pues lo que yo he alcanzado, eso le afectó bastante. O sea, yo también me colocaba a llorar, pero como estaba ella ahí, no lloraba frente a ella, ¿no? Lloraba para adentro. Sí, exactamente. Y nos tocó llegar, me acuerdo que teníamos a la niña en la casa, traerla al hospital y volver sin la niña. Uy, qué perdón.